Un saco de huesos. Capítulo 3. El director de mi editorial no lo sabía, mi editora, Debra Winstock, no lo sabía, mi agente, Harold Oblowski, no lo sabía. Frank Harlan tampoco lo sabía, aunque en más de una ocasión había sentido la tentación de contárselo. Déjame ser tu hermano. Hazlo por Joa, si no por ti, me había dicho el día en que había regresado a su trabajo de impresor y a su vida solitaria en Sanford, en el sur de Maine. Yo no me proponía hacer nada semejante, y no lo hice, al menos no lo llamé para pedir ayuda, que es seguramente lo que él quería decir, pero de todos modos le telefoneaba cada 2 semanas aproximadamente. Conversaciones de hombres, ya saben, ¿qué tal te va? Resistiendo, hace un frío de 1000 demonios. Sí, aquí también. Deberías venir conmigo a Boston si consigo entradas para los Bruins. Quizá el año que viene, ahora estoy bastante ocupado. Sí, ya lo sé, hasta la vista, Mikey. Ok, Frank, mantén el pajarito en su jaula. Lo dicho, conversaciones de hombres. Creo que en una o en 2 ocasiones me preguntó si estaba trabajando en un libro nuevo y me parece que le respondí. Y una mierda, eso es mentira, ¿ok? Una mentira tan arraigada que ahora incluso me la digo a mí mismo. Por supuesto que me lo preguntó, y yo siempre le decía que sí, que estaba trabajando en un libro nuevo y que iba bien, muy bien. Más de una vez hubiera querido decirle, no puedo escribir 2 párrafos seguidos sin quedarme física y mentalmente paralizado, mi ritmo cardíaco se duplica, luego se triplica, me cuesta respirar y empiezo a jadear. Tengo la sensación de que los ojos me van a saltar de sus órbitas y a quedarse colgando sobre mis mejillas. Me siento como un claustrofóbico en un submarino que se hunde. Así es como me va, gracias por preguntar, pero nunca se lo dije. Yo no pido ayuda. Soy incapaz de pedir ayuda. Creo que ya lo he dicho antes. Desde mi punto de vista inevitablemente tendencioso, los novelistas de éxito, incluso los que tienen un éxito modesto, son los más afortunados dentro de las artes creativas. Es verdad que la gente compra más discos compactos que libros, que va más al cine y ve mucho más la televisión de lo que lee. Pero el periodo de influencia de los novelistas es más largo, quizá porque los lectores son algo más listos que los aficionados a las artes no escritas, y por lo tanto tienen una memoria un poco más larga. Nadie sabe dónde está ahora David Soul, de Starsky y Hutch, ni qué ha sido de Vanilla Ice, ese peculiar grupo de rap blanco. Pero en 1994 Herman Book, James Michener y Norman Mailer seguían en el candelero, por hablar de la época en que los dinosaurios poblaban la Tierra. Arthur Hale estaba escribiendo un libro nuevo, eso se rumoreaba al menos, y resultó cierto. Thomas Harris podía tomarse 7 años entre un lector y otro y aún así producir éxitos de venta. Y pese a que no se había sabido nada de él en casi 40 años, J. de Salinger seguía siendo tema de conversación en las clases de literatura inglesa y en las tertulias literarias de café. Los lectores tienen una lealtad sin parangón dentro de las artes creativas, lo que explica por qué tantos escritores que se han quedado sin gasolina pueden seguir en marcha. Impulsados a las listas de libros más vendidos por las palabras mágicas autor de, en la contraportada de sus libros. Lo que el editor quiere a cambio, sobre todo de un autor que vende 500.000 de ejemplares de cada novela en tapa dura y 1.000.000 más en tapa blanda, es muy sencillo, un libro al año. Los agentes de Nueva York consideran que eso es lo óptimo. 380 páginas cosidas o pegadas al año, un comienzo, un nudo y un desenlace, un personaje principal que se repite, como Kinsey Milone o Kais Carpeta, optativo pero preferible. A los lectores les gustan los personajes que reaparecen, es como volver a reunirse con la familia. Si escribes menos de un libro al año amenazas la inversión que el editor ha hecho en ti. Impides que tu contable continúe manteniendo a flote tus tarjetas de crédito y pones en peligro la capacidad de tu agente para seguir pagando a su psicoanalista. Además, siempre está el riesgo de que tus lectores se enfríen un poco si tardas demasiado en publicar. Es inevitable. Lo mismo pasa si publicas demasiado, entonces habrá lectores que dirán, ya basta de este tipo por un tiempo, todo empieza a sonarme igual. Les digo todo esto para que comprendan cómo pasé 4 años usando mi computador como el juego de Scrabble más caro del mundo y nadie sospechó nada. ¿Bloqueo del escritor? ¿Qué bloqueo del escritor? Aquí no hay nada por el estilo. Como pensar algo así cuando cada otoño, como un reloj, aparece una nueva novela de Michael Noonan, perfecta para la lectura de placer postestival, señores, y a propósito.
No olviden que se aproximan las fiestas navideñas y que a sus parientes les encantaría disfrutar del último Noonan que puede adquirirse en Borders con un 30% de descuento, vaya ganga. El secreto es sencillo, y no soy el único novelista popular de Estados Unidos que lo conoce. Si los rumores son ciertos, Danielle Steele, por nombrar solo a una, ha estado usando la fórmula Noonan durante décadas. Verán, aunque he publicado un libro al año desde 2 en 1, en 1984, escribí 2 novelas en 4 de esos 10 años, publicando una y reservando la otra. No recuerdo haberle mencionado este hecho a Joa, y puesto que ella nunca me interrogó al respecto, siempre di por sentado que entendía lo que hacía, acumular nueces, como una buena ardilla. Aunque entonces no pensaba en el bloqueo del escritor. Simplemente me divertía. En febrero de 1995, después de tener y destrozar por lo menos 2 buenas ideas, no podía continuar negando lo obvio, tenía el peor problema que puede tener un escritor. Exceptuando el Alzheimer o una apoplejía de proporciones cataclísmicas. Sin embargo, conservaba 4 manuscritos en la caja de seguridad de Fidelity Union. Estaban en cajas de cartón con las siguientes etiquetas: Promesa, Amenaza, Darcy y Cima. Poco antes del día de San Valentín, mi agente me llamó, ligeramente nervioso. Yo solía entregarle mi última obra maestra en enero, y ya estábamos casi a mediados de febrero. Tendrían que producir a toda máquina para sacar el Mike Noonan de ese año a tiempo para la orgía consumista navideña. ¿Iba todo bien? Era mi primera oportunidad para decirle que las cosas estaban a miles de kilómetros de ir bien, pero uno no le decía esas cosas al señor Harold Oblowski, del 225 de Park Avenue. Era un buen agente, a la vez apreciado y detestado en los círculos editoriales, a veces por la misma gente y al mismo tiempo. Pero no toleraba bien las malas noticias procedentes de los oscuros y aceitosos engranajes donde se fabricaba el producto. Se habría asustado y cogido el vuelo siguiente a Derry, dispuesto a hacerme un boca a boca creativo, decidido a no marcharse hasta sacarme de mi amnesia temporal. No, yo quería que Harold siguiera donde estaba, en el despacho del piso 38 con su bonita vista al East Side. Le dije qué coincidencia, Harold, que llames el mismo día en que termino mi nueva novela, qué emoción, te la enviaré por mensajero urgente y la tendrás mañana por la mañana. Harold me aseguró con solemnidad que no era una coincidencia, que él tenía poderes telepáticos para comunicarse con sus escritores. Luego me dio la enhorabuena y colgó el auricular. 2 horas después, recibí su ramo, tan colorido y sedoso como sus corbatas Jimmy Hollywood. Después de dejar las flores en el salón, que rara vez pisaba desde la muerte de Joa, fui a Fidelity Union. Yo usé mi llave, el gerente del banco la suya, y enseguida me dirigí a la oficina de mensajería urgente con el manuscrito de Descenso desde la cima. Llevé el libro más reciente porque estaba más cerca de la puerta de la caja de seguridad, eso es todo. Se publicó en noviembre, justo a tiempo para las compras navideñas. Lo dediqué a la memoria de mi difunta llamada esposa, Joanna. Llegó al puesto número 11 de la lista de libros más vendidos del Times, y todo el mundo contento. Incluido yo. Porque las cosas mejorarían, ¿no? Nadie sufría un bloqueo del escritor terminal, ¿verdad? Bueno, con la posible excepción de Harper Lee. Lo único que tenía que hacer era relajarme, como le dijo el arzobispo a la niña del coro. Y gracias a Dios yo había sido una buena ardillita y había ahorrado mis nueces. Aún conservaba mi optimismo el año siguiente, cuando fui a la oficina de mensajería con Amenaza Mortal. La había escrito en el otoño de 1991 y era una de las novelas favoritas de Joa. Mi optimismo había decrecido en marzo de 1997, cuando hice el mismo trayecto en medio de una tormenta de nieve para enviar a mi agente mi siguiente nuez, El admirador de Darcy. Aunque cuando la gente me preguntaba qué tal me iba, ¿has escrito algo bueno últimamente?, es la forma existencial en que la mayoría formula la pregunta, todavía respondía bien, estupendamente. He escrito un montón de novelas buenas últimamente, me salen como churros. Después de que Harold leyera El admirador de Darcy y declarara que era mi mejor novela, un éxito de venta seguro que además era seria, le hablé con cierta aprensión de la posibilidad de tomarme un año libre. Respondió de inmediato con la pregunta que más detesto, ¿me encontraba bien? Claro, dije, de puta madre, solo estaba pensando en tomarme un respiro. Siguió uno de los silencios patentados por Harold Oblowski, que significaban que te estabas comportando como un imbécil, pero que como él te quería tanto, buscaba la manera de decírtelo con la mayor delicadeza posible. Es un truco maravilloso, pero yo ya lo había descubierto hacía unos 6 años. De hecho, fue yo a quien lo descubrió. Solo finge ser comprensivo,
había dicho ella. En realidad, es como un poli en una de esas películas de cine negro, que cierra el pico para obligarte a que sigas hablando y acabes confesándolo todo. Esta vez no dije nada, me limité a pasar el teléfono de mi oreja derecha a la izquierda y me eché hacia atrás en la silla de mi escritorio. Cuando lo hice, mi vista se posó en una de las fotografías enmarcadas que había encima del computador, Sarah Risa, nuestra casa de Dark Score Lake. Hacía siglos que no iba por allí y por un instante me pregunté por qué. Luego volví a oír la voz de Harold, cauta, reconfortante, la voz de un hombre cuerdo tratando de sacar a un loco de un delirio que espera sea pasajero. No creo que sea buena idea, Mike, sobre todo en esta etapa de tu carrera. Esta no es una etapa, respondí. Ascendí a donde estoy ahora en 1991, desde entonces las ventas no han subido ni bajado. Esto es más bien una meseta, Harold. Sí, asintió, y los escritores que han llegado a esa posición estable solo tienen dos opciones en términos de ventas, seguir como están o bajar. Pues bajaré, hubiera querido decir, pero no lo hice. No quería que Harold supiera lo grave que era el asunto ni cuánto temblaba la tierra bajo mis pies. No quería que supiera que tenía palpitaciones, y lo digo literalmente, cada vez que abría el Word 6 en el computador y miraba la pantalla vacía y el cursor palpitante. Ok, dije. De acuerdo. Mensaje recibido. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Acaso mi novela te ha dado la impresión de que estoy mal, Harold? Diablos, no, es material de primera. Tu mejor novela, ya te lo he dicho. Fascinante y al mismo tiempo asquerosamente seria. Si Saul Bellow escribiera ficción de suspense romántico, lo haría exactamente así. Pero, no tendrás problemas con la siguiente, ¿no? Sé que todavía echas de menos a Joa, maldición, todos la echamos. No, dije. Ningún problema. Siguió otro de esos largos silencios. Lo soporté estoicamente. Por fin Harold dijo. Grisham podría permitirse tomarse un año libre. Clancy también. Y Thomas Harris, desde luego, ya que los silencios largos forman parte de su mística. Pero estar donde estás tú es aún más duro que estar en primer lugar, Mike. Hay 5 escritores por cada uno de los puestos inferiores de la lista, y ya sabes quiénes son, maldición, son tus vecinos 3 meses al año. Algunos están subiendo, como lo hizo Patricia Cornwell con sus últimas 2 novelas, otros están bajando y algunos se mantienen estables, igual que tú. Si Tom Clancy dejara de escribir durante 5 años y luego desempolvara a Jack Ryan, entraría pisando fuerte, no lo discuto. Pero si tú dejas de escribir durante 5 años, es posible que no puedas regresar. Mi consejo es: cosecha tus frutos mientras brilla el sol. Dije interrumpiéndole. Me has quitado las palabras de la boca. Charlamos un poco más y luego nos despedimos. Me incliné aún más atrás en la silla de mi escritorio, no hasta el punto de caerme pero cerca, y miré la fotografía de nuestro refugio del oeste de Maine. Sarah Risa, igual que el título de una antigua balada. Yo amaba aquel sitio más que yo, seguro, pero solo un poquito, entonces ¿por qué no había vuelto allí? Bill Dean, el encargado, quitaba los protectores de las ventanas todas las primaveras y volvía a instalarlos todos los otoños, desatascaba las cañerías en otoño y se aseguraba de que la bomba funcionara en primavera. Revisaba el generador y se ocupaba de que todas las etiquetas correspondientes a los servicios de inspección estuvieran al día. Instalaba una plataforma flotante a unos 50 metros de nuestra pequeña playa privada después del Día de los Caídos. Bill mandó limpiar la chimenea a principios del verano del 96, aunque allí no había habido fuego en más de 2 años. Yo le pagaba cada trimestre, como se acostumbra a hacer con los encargados de mantenimiento en esa parte del mundo. Bill Dean, un viejo yanqui de un largo linaje de yanquis, cobraba mis talones y no preguntaba por qué ya no acudía a mi refugio. Solo había ido allí 2 o 3 veces después de la muerte de Joa y nunca me había quedado a pasar la noche. Fue una suerte que Bill no me interrogara, porque no habría sabido qué responderle. De hecho, ni siquiera había pensado en Sarah Risa hasta mi conversación con Harold. Mientras pensaba en Harold, desvié la vista de la foto y volví a mirar el teléfono. Me imaginé diciéndole, pues bajaré, ¿y qué? ¿Se acabará el mundo? Por favor. No es como si tuviera una esposa y una familia que mantener. Mi esposa murió en el aparcamiento de un centro comercial, y el hijo que tanto queríamos y tanto buscamos se fue con ella.
Tampoco me interesa la fama, si es que puede decirse que los escritores que ocupan los puestos más bajos de la lista de ventas del Times son famosos, y no me duermo soñando con las ventas de mis novelas en los clubes de libros. Entonces, ¿por qué preocuparme? Pero para esa última pregunta tenía respuesta. Porque sería como tirar la toalla. Porque sin mi esposa y sin mi trabajo, yo era un hombre inútil que vivía solo en una casa que ya estaba completamente pagada, sin hacer otra cosa que el crucigrama del periódico mientras comía. Seguí adelante con mi simulacro de vida. Me olvidé de Sara Risa, o la parte de mí que no quería ir allí enterró la idea, y pasé otro sofocante y miserable verano en Derry. Puse un programa especial en mi portátil con el que podía crear mis propios crucigramas. Acepté un puesto interino en el consejo de dirección de la Asociación de Hombres Cristianos local y formé parte del jurado del concurso de arte de verano de Waterville. Hice una serie de anuncios para televisión, promocionando una casa de acogida para indigentes que estaba al borde de la bancarrota, y trabajé con ellos una temporada. En una reunión pública de esta asociación, una mujer me gritó que yo era amigo de los degenerados, a lo que respondí, gracias. Necesitaba oír eso. Esto arrancó una tanda de aplausos del público que todavía no entiendo. Comencé una psicoterapia y la dejé después de 5 sesiones, convencido de que los problemas del psicólogo eran mucho más graves que los míos. Apadriné a un niño asiático y jugué a los bolos con un equipo. A veces intentaba escribir, y cada vez que lo hacía, me quedaba en blanco. En una ocasión, cuando traté de forzar un par de frases, cualquier frase, siempre que saliera recién horneada de mi propia cabeza, vomité en la papelera. Vomité y vomité hasta que creí morir, y tuve que arrastrarme, literalmente, para alejarme del escritorio y el computador, caminando a 4 patas sobre la gruesa alfombra. Cuando llegué al otro extremo de la habitación, me sentía mejor. Hasta me atreví a mirar la pantalla del computador por encima del hombro. Pero no podía acercarme a él. Más tarde, ese mismo día, me aproximé con los ojos cerrados y lo apagué. Durante aquellos últimos días del verano pensé una y otra vez en Denison Carville, el profesor de creación literaria que me había puesto en contacto con Harold y que había condenado a 2 en 1 con sus tímidas alabanzas. En una ocasión Carville dijo algo que no he olvidado, atribuyéndoselo a Thomas Hardy, el novelista y poeta victoriano. Puede que Hardy lo dijera, pero nunca encontré la cita, ni en Barlett's, ni en la biografía de Hardy que leí entre la publicación de Descenso desde la cima y Amenaza mortal. Tengo la impresión de que la frase era del propio Carville, pero que se la atribuyó a Hardy para darle más peso. Me avergüenza decir que es un truco que yo mismo uso de vez en cuando. En cualquier caso, me sorprendí pensando en esta cita muchas veces mientras luchaba contra el pánico que se apoderaba de mi cuerpo y contra mi parálisis cerebral, esa horrorosa sensación de estar encarcelado. Parecía condensar mi desesperación y la creciente certeza de que nunca volvería a escribir. ¡Qué tragedia! Virginia Andrews con falo vencido por el bloqueo del escritor. Era una cita que sugería que cualquier esfuerzo que hiciera para superar mi situación sería inútil, incluso si triunfaba. Según el aguafiestas de Denison Carville, el aspirante a novelista debía comprender desde el principio que los objetivos de la ficción estaban siempre fuera de su alcance, que su tarea era un ejercicio inútil. Comparado con el hombre más vulgar que camina por la faz de la tierra y proyecta allí su sombra, dijo supuestamente Hardy, el más brillante de los personajes de una novela no es más que un saco de huesos. Le entendí, porque así era como me sentía en esos interminables y deprimentes días, como un saco de huesos. Anoche soñé que regresaba a Manderley. Si existe una frase más hermosa y fascinante en la literatura inglesa que esta, yo no la he leído. Y fue una frase en la que tuve ocasión de pensar mucho durante el otoño de 1997 y el invierno de 1998. Yo no soñaba con Manderley, por supuesto, sino con Sara Risa, a la que yo a veces llamaba nuestro escondite. Una buena descripción, supongo, para un sitio perdido en los bosques del oeste de Maine que ni siquiera está dentro de un pueblo, sino en un área designada en los mapas de carreteras como TR-90. El último de estos sueños fue una pesadilla, pero hasta entonces todos habían tenido una especie de sencillez surrealista. Cuando despertaba, sentía la necesidad de encender la luz para reconfirmar mi lugar en la realidad antes de volver a dormirme. ¿Saben cómo está el aire antes de una tormenta, cómo todo se queda quieto y los colores parecen cobrar el brillo de las cosas vistas durante un acceso febril? Mis sueños con Sara Risa aquel invierno eran así, y me dejaban con una sensación que no era exactamente un malestar. He vuelto a soñar con Manderley, pensaba a veces y a menudo me quedaba en la cama con la luz encendida, oyendo el rumor del viento.
mirando los rincones más oscuros del dormitorio y pensando que Rebecca de Winter no se había ahogado en una bahía sino en el lago Darkscore. Que se había hundido barboteando y manoteando, con sus extraños ojos negros llenos de agua mientras los omorgujos cantaban, indiferentes, en el crepúsculo. A veces me levantaba y bebía un vaso de agua. Otras veces apagaba la luz en cuanto confirmaba dónde estaba, me giraba de lado y volvía a dormirme. Durante el día, rara vez pensaba en Sarah Risa, y solo mucho después me di cuenta de que una persona tiene que sufrir un grave desequilibrio para que exista esa dicotomía entre su vida de vigilia y la de los sueños. Creo que la llamada de Harold Oblawski en octubre de 1997 marcó el principio de las pesadillas. La presunta razón de su llamada era felicitarme por la inminente publicación de El admirador de Darcy, que además de ser una novela entretenida, hacía pensar al lector. Sospeché que tenía por lo menos otra intención oculta, Harold siempre la tiene, y no me equivoqué. El día anterior había comido con Debra Winstock, mi editora, y habían hablado de los planes para el otoño de 1998. Están muy reñidas, dijo refiriéndose a las listas de novedades del otoño, en concreto a la correspondiente a ficción. Y hay algunas sorpresas. Dean Koontz. Yo creía que él siempre publicaba en enero, dije. Y así es, pero Debra ha oído que este año podría retrasarse. Quiere añadir una sección nueva, o algo así. Luego está Harold Robbins, Los Depredadores. Vaya maravilla. Robbins todavía tiene sus admiradores, Mike. Como tú mismo has señalado en más de una ocasión, los novelistas tienen larga vida. Ajá. Me pasé el auricular al otro oído y me recliné en la silla. Una vez más miré la foto enmarcada de Sarah Risa. Esa noche la visitaría en mis sueños, aunque entonces todavía no lo sabía, lo único que sabía es que quería que el tedioso de Harold Oblawski se diera prisa y fuera al grano. Pareces impaciente, Michael, dijo Harold. ¿Te he interrumpido? ¿Estabas escribiendo? Acabo de terminar por hoy, respondí. Pero estaba pensando en comer algo. Acabaré pronto, prometió, pero escúchame porque esto es importante. El otoño que viene publicarán por lo menos 5 escritores más de los que habíamos previsto. Ken Follett, se supone que su mejor novela después de La Isla de las Tormentas, Belva Plan, y On Jacks. Ninguno de ellos juega en la misma pista que yo, dije, aunque sabía que eso no era lo que le preocupaba a Harold. Lo que le preocupaba a Harold era que en la lista del Times solo había sitio para 15. ¿Y qué me dices de Jana Well, que por fin publicará su siguiente epopeya de sexo en la caverna? Me erguí en mi asiento. ¿Jana Well? ¿De veras? Bueno, no estoy seguro al 100%, pero hay muchas posibilidades. Y por último, aunque no menos importante, saldrá una nueva novela de Mary Higgins Clark. Yo sé en qué pista juega ella y tú también. Si hubiera recibido esa clase de noticias 6 o 7 años antes, cuando creía que tenía mucho más que proteger, habría echado espuma por la boca. Mary Higgins Clark jugaba en la misma pista que yo. Tenía exactamente el mismo público, y hasta el momento los editores habían arreglado las fechas de publicación para que ninguno de los dos se pusiera en el camino del otro, cosa que me beneficiaba a mí más que a ella. Se los aseguro. Si salíamos al ruedo juntos, ella me haría papilla. Como tan sabiamente había señalado el difunto Jim Croce, uno no tira de la capa de Superman, no escupe al viento, no le arranca el antifaz al llanero solitario y no se mete a competir con Mary Higgins Clark. Por lo menos si uno es Michael Noonan. ¿Cómo es posible? Pregunté. Creo que mi tono no fue particularmente ominoso, pero Harold me respondió atropelladamente, con la voz nerviosa de alguien que sospecha que podrían despedirlo o incluso decapitarlo por ser portador de malas noticias. No lo sé. Por lo visto este año ha tenido una idea adicional. Según me han dicho, esas cosas pasan. Nadie lo sabía mejor que yo, que había duplicado mi producción en varias ocasiones, así que me limité a preguntarle a Harold qué quería. Me pareció la forma más rápida y sencilla de obligarlo a terminar la conversación. La respuesta no me sorprendió, lo que él y Debra querían, por no mencionar al resto de mis colegas de Padmen, era un libro para publicar a finales del verano de 1998. Para sacar 2 meses de ventaja a la señora Clark y al resto de la competencia. En noviembre, los representantes de ventas de Padmen darían un saludable segundo empujón al libro, con la campaña de Navidad en mente. Eso dicen, respondí. Como la mayoría de los novelistas, yo no confiaba en las promesas de los editores, y en este sentido los que tienen éxito no se diferencian de los que no lo tienen.
Lo que indica que la desconfianza podría basarse en algo más que la habitual paranoia de mis compañeros de oficio. Creo que debes fiarte de ellos, Mike. Recuerda que El admirador de Darcy fue el último libro de tu antiguo contrato. Harold parecía entusiasmado con la perspectiva de las negociaciones para un nuevo contrato con Debra Winstock y Phyllis Grant, de Putnam. Lo importante es que todavía les gustas. Y creo que les gustarías más si recibieran un manuscrito firmado por ti antes del Día de Acción de Gracias. ¿Pretenden que entregue el próximo libro en noviembre? ¿El mes que viene? Creo que imprimí a mi voz la cantidad justa de incredulidad, como si no hubiera tenido ya escrito la promesa de Ellen en una caja de seguridad durante casi 11 años. Había sido la primera nuez que había guardado, y ahora era la única nuez que me quedaba. No, tienes por lo menos hasta el 15 de enero, dijo con tono magnánimo. De repente me pregunté dónde habrían comido Debra y él. Un sitio elegante, me jugaba la cabeza. Tal vez las 4 estaciones. Joanna solía llamarlo Frankie Valli y las 4 estaciones. Significa que tendrán que acelerar el proceso de producción, acelerarlo mucho, pero están dispuestos a hacerlo. La cuestión es si tú podrás acelerar tu producción. Creo que sí, pero tendrán que pagar por ello, dije. Diles que lo tomen como un servicio de tintorería urgente. Vaya putada, pobrecitos. Harold habló como si estuviera haciéndose una paja y hubiera llegado al punto en que el incondicional escupe su contenido. ¿Cuánto crees? Creo que sería conveniente pedirles un anticipo mayor, respondió. Naturalmente, regatearán, dirán que lo hacen por ti, sobre todo por ti. Pero basándonos en el argumento del esfuerzo adicional, de las muchas noches en vela que tendrás que pasar. Del tormento mental de la creación, de los dolores del parto prematuro, dije. Exactamente, creo que bastará con un 10% extra. Hablaba con prudencia, como un hombre que pretende ser lo más equitativo posible. Yo me pregunté cuántas mujeres estarían dispuestas a que les indujeran el parto un mes antes de salir de cuentas y a cambio les pagaran 200 o 300 de los grandes. Tal vez sea conveniente dejar algunas preguntas sin respuesta. Y en mi caso, ¿qué más daba? La puta novela ya estaba escrita, ¿no? Bueno, procura cerrar el trato, dije. Sí, pero no hablamos solo de un libro, ¿sabes? Creo. Harold, lo único que quiero en este momento es comer algo. Te noto un poco tenso, Michael. ¿Va todo bien? Va todo bien. Habla con ellos solo de un libro y diles que merezco una recompensa por acelerar la producción. Ok. Ok, dijo después de una de sus significativas pausas. Pero espero que esto no signifique que no has pensado en un contrato posterior para 3 o 4 libros. Cosecha tus frutos cuando brilla el sol, ¿recuerdas? Es el lema de los campeones. Cruza el puente cuando llegues a él, es el lema de los campeones, repliqué, y esa noche soñé que regresaba a Sara Risa. En ese sueño, en todos los sueños que tuve ese otoño y ese invierno, yo voy andando por el camino que conduce a la casa. Es un camino circular de unos 3 kilómetros que cruza el bosque y acaba en la carretera 68. Tiene un número en cada extremo, calle 42, para ser más preciso, por si uno tiene que advertir de un incendio, pero no tiene nombre. Ni Joan ni yo le pusimos uno. Es estrecho, apenas una rodera con matas de fleo y gramilla colorada en el centro. Cuando uno lo recorre en coche, la hierba que roza los bajos del coche suena como un murmullo de voces graves. Pero en mis sueños yo no voy en coche. En mis sueños voy a pie. Las ramas de los árboles se entrelazan por encima del camino. El cielo del anochecer es apenas una rendija. Pronto veré las primeras estrellas. El sol ya se ha puesto. Los grillos cantan. Los omorgujos chillan sobre el lago. Pequeñas criaturas, probablemente ardillas, corretean por el bosque. Llego a un sendero de tierra que baja la cuesta a mi derecha. Es nuestro sendero particular, señalado con un cartel de madera que reza Sara Risa. Me detengo junto a él, pero no desciendo. Abajo está la casa con sus paredes de troncos, sus anexos, y una terraza en la parte posterior. 14 habitaciones en total, un número absurdo. Debería tener un aspecto extraño y feo, pero no es así. Sara Risa tiene algo de matrona respetable, el aire de una señora que se aproxima a los 100 años y que todavía se mantiene en pie a pesar de sus caderas artríticas y sus rodillas endebles. La parte del centro es la más antigua y data aproximadamente del año 1900. Las demás secciones se añadieron en los 30, los 40 y los 60.
En un tiempo fue un pabellón de caza, y durante una breve temporada a principios de los 70 la ocupó una pequeña comunidad de hippies. En esa época estaba en alquiler, pues sus propietarios desde finales de los 40 hasta 1984 fueron los Hingerman, Darren y Marie. Y luego Marie sola cuando Darren murió en 1971. Lo único que le añadimos nosotros después de comprarla fue una antena parabólica en el centro del tejado. Fue idea de Joanna, que en realidad no tuvo oportunidad de disfrutarla. Detrás de la casa, el lago brilla a la luz mortecina del crepúsculo. Observo que el sendero está cubierto de agujas de pino y ramas caídas. Los arbustos que hay a cada lado han crecido caóticamente y se abrazan como amantes por encima del pequeño espacio que los separa. Si uno entrara con un coche, las ramas arañarían los laterales, produciendo desagradables crujidos. Noto que los troncos de la casa principal se están cubriendo de moho, y que 3 grandes girasoles con caras como reflectores han crecido junto al pequeño porche donde acaba el sendero. La casa no parece descuidada, sino olvidada. Se levanta una brisa y advierto que he estado sudando porque tengo la piel fría. Huelo a pino, un olor a la vez acre y fresco, y percibo el tenue pero penetrante aroma del lago. Dark Score es uno de los lagos más limpios y profundos de Maine. Según nos dijo Marie Hingerman, era más grande hasta finales de los 30, pero entonces la Western Maine Electric, de acuerdo con las fábricas y papeleras de los alrededores de Rumford, había obtenido autorización del Estado para embalsar el río Gesa. Marie también nos enseñó unas encantadoras fotografías de señoras vestidas de blanco y caballeros con chaleco paseando en canoas. Dijo que eran del tiempo de la Primera Guerra Mundial y señaló a una mujer joven con un remo en la mano. Es mi madre, dijo, y el hombre al que amenaza con el remo es mi padre. Los omorgujos chillan, y su voz parece un heraldo de la muerte. Ahora vislumbro a Venus en la creciente oscuridad del cielo. Estrella, estrellita vespertina, deseo, en mis sueños siempre deseo volver a ver a Joanna. Una vez pronunciado mi deseo, me propongo bajar por el sendero. Naturalmente. Es mi casa, ¿no? ¿A dónde iba a ir sino a mi casa, ahora que está oscureciendo y que el continuo murmullo del bosque parece cada vez más cercano y amenazador? ¿A qué otro sitio puedo ir? Está oscuro y me dará miedo entrar solo en la casa oscura, y si a Sara le molesta que la hayamos dejado tanto tiempo sola, y si está enfadada, pero tengo que hacerlo. Si la luz está cortada, encenderé una de las lámparas de gas que guardamos en la cocina. Pero no puedo bajar. Mis piernas se niegan a moverse, es como si mi cuerpo supiera algo sobre la casa que mi cerebro ignora. Vuelve a levantarse la brisa, se me pone la carne de gallina y me pregunto por qué estoy empapado en sudor. ¿He estado corriendo? Y en tal caso, ¿hacia dónde, o desde dónde? Mi pelo también está sudoroso, cae sobre la frente en un mechón incómodo y pesado. Levanto la mano para apartarlo y veo que en el dorso, justo debajo de los nudillos, hay una herida superficial y relativamente reciente. Pienso, si esto es un sueño, los detalles están muy bien logrados. Siempre el mismo pensamiento, si esto es un sueño, los detalles están muy bien logrados. Es la pura verdad. Son detalles de novelista, pero puede que en los sueños todo el mundo sea novelista. ¿Quién sabe? Ahora Sara Risa es un oscuro caparazón y me doy cuenta de que de todos modos no quiero bajar hasta allí. Soy un hombre que ha enseñado a su mente a portarse mal e imagino que hay demasiadas cosas esperándome dentro. Un mapache rabioso acurrucado en un rincón de la cocina. Murciélagos en el baño, que si los molesto se arremolinarán alrededor de mi cara contraída, chillando y rozando mis mejillas con sus alas polvorientas. Incluso es posible que allí haya una de las famosas criaturas de más allá del universo de William Denbrough, ocultas bajo el porche y mirando cómo me aproximo con sus ojos brillantes y rodeados de pus. No puedo quedarme aquí arriba, digo, pero mis piernas no se mueven y todo parece indicar que continuaré ahí arriba, donde el sendero se encuentra con el camino, que seguiré ahí arriba me guste o no. Ahora el rumor del bosque no suena como el correteo de pequeños animales, la mayoría debe de haberse escondido en su nido o madriguera para pasar la noche, sino como unos pasos que se acercan. Quiero volverme a mirar, pero ni siquiera soy capaz de hacer eso. Y ahí es donde solía despertar. Lo primero que hacía era girarme en la cama, confirmar mi regreso a la realidad demostrándome a mí mismo que el cuerpo volvía a obedecerme. A veces, de hecho, la mayoría de las veces, pensaba, Manderley, he vuelto a soñar con Manderley. Había algo misterioso, creo que todo sueño que se repite tiene algo de misterioso, pues nos hace percatarnos de que el inconsciente está cavando obsesivamente para desenterrar un objeto que se niega a salir.
Pero mentiría si no añadiera que una parte de mí disfrutaba de la profunda paz estival en que el sueño me envolvía siempre. Y que esa parte también disfrutaba de la tristeza y el sentimiento agorero que experimentaba cuando despertaba. El sueño tenía una rareza exótica de la que mi vida diurna carecía por completo ahora que el camino que conducía a mi imaginación había quedado tan eficazmente bloqueado. La única vez que recuerdo haberme sentido verdaderamente asustado, y debo decir que no me fío por completo de estos recuerdos, ya que durante mucho tiempo ni siquiera parecieron existir. Fue una noche en que desperté hablando en voz alta en la oscuridad de mi habitación. Me persigue alguien, no dejes que me atrape. Hay alguien en el bosque. Por favor, no permitas que me atrape. Lo que me asustó no fueron las palabras en sí, sino el tono en que las pronuncié. Era la voz de un hombre al borde del pánico y apenas si se parecía a la mía. 2 días antes de la Navidad de 1997 volví a Fidelity Union, donde una vez más el gerente del banco me escoltó hasta mi caja de seguridad en las catacumbas iluminadas por tubos fluorescentes. Mientras bajábamos por las escaleras, me aseguró, por enésima vez, que a su esposa le encantaban mis libros, que los había leído todos, que nunca tenía bastante. Por enésima vez le respondí que ahora tendría que atraparlo a él. El gerente respondió con la risita de costumbre. Yo calificaba a este repetido intercambio de comunión con el banquero. Kinland insertó su llave en la ranura A y la giró. Luego, se marchó con la misma discreción de un chulo que ha acompañado a un cliente hasta la cama de una de sus putas. Introduje mi llave en la ranura B, la giré y abrí el casillero, que ahora se veía enorme. El único manuscrito restante parecía acobardado en el fondo, como un cachorrito abandonado que sabe que sus hermanos han sido conducidos a la cámara de gas. En la parte superior de la caja se leía la palabra promesa escrita con gruesas letras negras. Yo ni siquiera recordaba de qué trataba la maldita novela. Cogí a esa viajera del tiempo procedente de los 80 y cerré con brusquedad la caja de seguridad. Dentro no quedaba nada más que polvo. Dame eso, había susurrado yo en mi sueño, y era la primera vez que lo recordaba en varios años. Dame eso, es para protegerme del polvo. Señor Kinland, he terminado. Grité. Mi voz me sonó ronca y titubeante, pero Kinland no pareció notar nada extraño, o tal vez no dijera nada por discreción. Al fin y al cabo, yo no debía de ser el único cliente que se deprimía en sus visitas a esa versión financiera de Felon. De verdad tengo intención de leer alguno de sus libros, dijo echando una breve e involuntaria mirada a la caja que tenía en las manos. Supongo que podría haber llevado un maletín, pero nunca lo hacía. De hecho, creo que lo pondré en mi lista de resoluciones para el año nuevo. Hágalo, dije. Hágalo, señor Kinland. Por favor, llámeme Mark, respondió. También me había dicho eso otras veces. Yo había escrito 2 cartas que introduje en la caja del manuscrito antes de llevarlo al servicio de mensajería. Las había escrito en el computador, que mi cuerpo me permitía usar siempre y cuando utilizara el bloc de notas. Solo cuando llamaba a Microsoft Word 6 se desataba la tormenta. No se me ocurrió empezar una novela con el bloc de notas, pues sabía que de hacerlo, también habría tenido que renunciar a ese programa, por no mencionar a la posibilidad de jugar al Scrabble y hacer crucigramas con la máquina. Un par de veces había empezado a escribir a mano, pero había fracasado estrepitosamente. Mi problema no era aquello que una vez había oído describir como timidez ante la pantalla, eso ya me lo había demostrado a mí mismo. Una de las notas era para Harold, la otra para Debra Winstock, y las dos decían prácticamente lo mismo. Aquí va mi nueva novela, La promesa de Ellen, espero que les guste tanto como a mí. Si se ve un tanto chapucera es porque he tenido que hacer horas extras para acabarla tan pronto. Feliz Navidad, feliz cumpleaños, felices Pascuas y espero que alguien les regale un caballito de madera. Me pasé por lo menos 1 hora en una cola de corresponsales navideños de última hora. Personas que arrastraban los pies con inquietud y miraban alrededor con ojos llenos de rencor y yo con la promesa de Ellen bajo el brazo izquierdo y un ejemplar de The Charm School, de Nelson DeMille, en la mano derecha. Leí casi 50 páginas antes de entregar mi última novela inédita a una empleada con cara de agotamiento. Cuando le deseé feliz Navidad, se encogió de hombros y no respondió. Capítulo 4. Cuando llegué a casa estaba sonando el teléfono. Era Frank Carlin, para preguntarme si me gustaría pasar la Navidad con él. Mejor dicho, con ellos, puesto que se reunirían todos los hermanos con sus respectivas familias. Abrí la boca para decir que no, lo último que necesitaba era una enloquecida fiesta irlandesa de Navidad, rodeado de gente que bebería whisky y se pondría sentimental recordando a Joa.
mientras media docena de mocosos gateaban por el suelo, y me oí decir que sí. Frank pareció sorprenderse tanto como yo, pero estaba sinceramente encantado. «Estupendo», exclamó. «¿Cuándo llegarás?» Yo estaba en el vestíbulo, mojando el suelo con las botas de agua, y desde allí veía el salón al otro lado de la arcada. No había árbol de Navidad. Después de la muerte de Joa, nunca me había molestado en comprar uno. La estancia se veía triste y demasiado grande, como una pista de patinaje amueblada al estilo colonial. «Acabo de volver de hacer un recado», respondí. «¿Qué te parece si meto algo de ropa en un bolso y me subo otra vez al coche antes de que se enfríe?» «Genial», dijo Frank sin vacilar. «Nos correremos una juerga de solteros antes de que lleguen los hijos y las hijas de East Malden. Te serviré una copa en cuanto cuelgue el auricular. Entonces será mejor que me dé prisa». Esas fueron las mejores fiestas navideñas desde la muerte de Joanna. O las únicas buenas, supongo. Durante 4 días fui un Arlen honorario. Bebí demasiado y brindé demasiadas veces a la memoria de Joa, convencido de que a ella le habría gustado que lo hiciera. 2 críos me vomitaron encima, un perro se metió debajo de mi cama en plena noche y la cuñada de Nicky Arlen me coqueteó descaradamente la noche del 26. Cuando me pilló a solas en la cocina haciéndome un bocadillo de pavo. La besé porque estaba claro que ella esperaba que lo hiciera, y una mano audaz, o tal vez debería decir traviesa, me acarició en el sitio donde nadie más que yo me había acariciado en casi 3 años y medio. Fue una sorpresa, aunque no del todo desagradable. La cosa no pasó a mayores, no había muchas posibilidades de que así fuera teniendo en cuenta que estábamos en una casa llena de miembros de la familia Arlen y que Susie Donahue todavía no se había separado oficialmente. Igual que yo, esas navidades era una Arlen honoraria, pero decidí que había llegado la hora de largarme. A menos que estuviera dispuesto a conducir a toda velocidad por una calle estrecha que con toda seguridad acababa en un muro de ladrillos. Me marché el 27 de diciembre, después de dar un fuerte abrazo a Frank junto a mi auto. Estaba contento de haber ido. Durante 4 días no había pensado ni una sola vez que solo quedaba polvo en la caja de seguridad de Fidelity Union y había dormido 4 noches seguidas hasta las 8 de la mañana. Despertándome de vez en cuando con acidez de estómago o con una jaqueca típica de la resaca, pero ni una sola vez con el pensamiento Manderley, he vuelto a soñar con Manderley en la cabeza. Regresé a Derry sintiéndome como nuevo. El primer día de 1998 amaneció despejado y frío, sereno y precioso. Me levanté, me duché y bebí un café junto a la ventana de mi dormitorio. De repente pensé, con la sencilla y poderosa convicción de las ideas como que arriba es encima de tu cabeza y abajo bajo tus pies, que por fin sería capaz de escribir. Empezaba un año nuevo, algo había cambiado y si quería podía escribir. El bloqueo había desaparecido. Entré en el estudio, me senté ante el computador y lo encendí. El corazón me latía con normalidad, la nuca no me sudaba y tenía las manos calientes. Descendí con el ratón por la pantalla que aparece cuando uno enciende el Apple y allí estaba mi viejo amigo Word 6. Hice clic sobre el icono y en cuanto apareció el logotipo con el dibujo de una pluma y un pergamino, se me cortó la respiración. Fue como si me apretaran el pecho con un cilicio de hierro. Me aparté del escritorio, haciendo arcadas y tirando del cuello del jersey. Las ruedas de mi silla giratoria se engancharon con una alfombra pequeña, una de las últimas adquisiciones de Joa, y caí de espaldas. Me golpeé la cabeza en el suelo y mi campo de visión se llenó de puntitos rojos. Afortunadamente no perdí el conocimiento, pero creo que el verdadero golpe de suerte de esa mañana de Año Nuevo de 1998 fue que cayera de la forma en que lo hice. Si me hubiera separado del escritorio pero sin apartar la vista del logotipo del programa y de la pavorosa pantalla en blanco que aparecería a continuación, estoy seguro de que habría muerto asfixiado. Cuando me levanté, era capaz de respirar otra vez. Tenía la sensación de que mi garganta era del tamaño de una pajilla de refresco y cada inhalación producía un extraño zumbido agudo, pero respiraba. Corrí al lavabo y vomité en la taza con tanta fuerza que salpiqué el espejo. Entonces se me nubló la vista y me flaquearon las rodillas. Esta vez me golpeé la frente con el borde del inodoro, y aunque la cabeza no sangró, si bien a mediodía apareció coronada con un respetable chichón, la frente sí. Este último golpe también me dejó un hematoma que naturalmente debí justificar con mentiras. Le dije a todo el mundo que había chocado con la puerta del lavabo por la noche, tonto de mí. Eso me enseñaría a no levantarme a las 2 de la madrugada para pasearme por la casa con las luces apagadas. Cuando recuperé la conciencia por completo, si es que tal estado existe, estaba acurrucado en el suelo.
Me levanté, desinfecté la herida de la frente y me senté en el borde de la bañera con la cabeza inclinada sobre las rodillas hasta que consideré que estaba en condiciones de ponerme en pie. Permanecí sentado allí unos 15 minutos, supongo, y en ese lapso de tiempo llegué a la conclusión de que, a menos que se produjera un milagro, mi profesión de escritor estaba acabada. Harold lloraría de dolor y Debra protestaría con incredulidad, ¿pero qué iban a hacer? ¿Enviarme al cuerpo de policía editorial? ¿Amenazarme con la Gestapo del Club del Libro? Incluso si eso hubiera sido posible, ¿de qué serviría? No se puede extraer savia de un ladrillo ni sangre de una piedra. A menos que me recuperara de forma milagrosa, mi vida de escritor había llegado a su fin. ¿Qué harás entonces en los próximos 40 años de tu vida, Mike?, me pregunté. En 40 años puedes jugar muchas partidas de Scrabble, hacer muchos crucigramas y beber mucho whisky. ¿Pero te bastará con eso? ¿Qué otra cosa harás en tus últimos 40 años? Por el momento no quería pensar en ello. En los últimos 40 años de mi vida pasaría lo que tuviera que pasar, yo me sentiría afortunado si conseguía llegar vivo a la noche del primer día de 1998. Cuando recuperé la compostura, regresé al estudio, me acerqué al computador con la vista fija en mis pies, busqué a tientas el botón correspondiente y lo apagué. Si uno apaga el equipo sin cerrar antes el programa puede causar daños en el sistema, pero dadas las circunstancias, ese era un detalle sin importancia. Esa noche volví a soñar que caminaba por el camino 42 hacia Sararrisa, una vez más pedí un deseo al lucero vespertino mientras los omorgujos cantaban en el lago. Y una vez más intuí que en el bosque había alguien que se aproximaba a mí. Era obvio que las fiestas navideñas habían acabado. Fue un invierno frío e inclemente, con mucha nieve y una epidemia de gripe que mató a varios ancianos de Derry. Se los llevó igual que una ventolera arrastra los árboles viejos después de una helada. Pero a mí ni me rozó. Ese invierno ni siquiera contraje un resfriado leve. En marzo viajé a Providente y participé en el campeonato de crucigramas Will Wen de Nueva Inglaterra. Quedé cuarto y gané 50 pavos. Enmarqué el talón y lo colgué en el salón. En un tiempo, la mayoría de mis certificados de triunfo, como los llamaba Joa, todas las frases ingeniosas son de Joa, iba a parar a las paredes de mi estudio. Pero en marzo de 1998 yo prácticamente no entraba allí. Cuando quería jugar al Scrabble contra el computador o hacer un crucigrama para campeones, me sentaba a la mesa de la cocina y usaba mi portátil. Recuerdo que un día me senté allí, abrí el menú principal del computador, busqué el icono de los crucigramas y, accidentalmente me topé con mi viejo amigo Word 6. Esa vez no sentí frustración, impotencia o furia, había experimentado todos esos sentimientos a menudo después de terminar descenso desde la cima, sino tristeza y pura y simple añoranza. De repente, mirar el icono del Word 6 era como mirar las fotografías de Joa que llevaba en la cartera. Cada vez que contemplaba estas últimas, pensaba que estaría dispuesto a vender mi alma inmortal al demonio para recuperar a mi esposa. Y aquel día de marzo pensé que estaría dispuesto a vender mi alma al demonio para volver a escribir. Inténtalo, dijo una voz. Es probable que las cosas hayan cambiado. Pero nada había cambiado y yo lo sabía. Así que en lugar de abrir el Word 6, lo llevé a la papelera situada en el extremo superior derecho de la pantalla y lo arrojé dentro. Adiós, querido amigo. Debra Winstock me llamó varias veces durante ese invierno, casi siempre para darme buenas noticias. A principios de marzo me comunicó que La promesa de Ellen sería una de las 2 obras seleccionadas como libros del mes del Literary Guild en agosto, la segunda era una novela de abogados de Steve Martini, otro veterano entre los puestos 8º y 15º de la lista de libros más vendidos del Times. Y según Debra, mi editor británico estaba encantado con La promesa de Ellen y convencido de que sería un paso decisivo en mi carrera de escritor, mis libros nunca se habían vendido demasiado bien en Gran Bretaña. La promesa de Ellen marca un cambio de dirección en tu obra, observó Debra. ¿No lo crees? Sí que lo creo, confesé y me pregunté cómo reaccionaría si le dijera que el libro que marcaba un cambio de dirección en mi obra había sido escrito 12 años antes. Tiene, no sé, madurez. Gracias. Mike. Creo que hay algún problema en la línea. Tu voz suena amortiguada. Naturalmente. Me estaba mordiendo la mano para no soltar una carcajada. Me la quité cuidadosamente de la boca y observé la marca de los dientes. ¿Me oyes mejor ahora? Sí, mucho mejor. ¿Y de qué va tu nueva novela? Dame una pista. Ya sabes la respuesta, respondí. Debra rió. Tendrás que leer el libro para descubrirlo, dijo ella.
¿He acertado? Sí. Bueno, sigue adelante. Tus colegas de Putnam están encantados con tu salto al siguiente nivel. Me despedí, colgué el auricular y me reí a carcajadas durante 10 minutos. Reí hasta llorar. Pero así soy yo, siempre saltando al siguiente nivel. Durante ese periodo también acepté una entrevista telefónica con un periodista del Newsweek que estaba escribiendo un artículo sobre el nuevo gótico norteamericano, fuera lo que fuese eso. Aparte de una frase capaz de incrementar las ventas de la revista y otra para Publishers Weekly, que aparecería poco después de la publicación de La promesa de Ellen. Me avine a hacerlas porque las dos parecían pan comido, la clase de preguntas que puedes responder por teléfono mientras lees la correspondencia. Y Debra estaba encantada, porque yo solía negarme a hacer publicidad. Detesto esa parte de la profesión, en especial las patéticas mesas redondas en televisión, donde nadie ha leído tu maldito libro y la primera pregunta que te hacen es indefectiblemente: ¿de dónde saca esas ideas tan curiosas? El proceso publicitario es como ir a un restaurante de sushi donde tú eres el sushi, y esta vez me alegró pasar el mal trago con la sensación de que había regalado a Debra una buena noticia para contar a sus jefes. Sí, diría, sigue negándose a hacer publicidad, pero al menos he conseguido que aceptara un par de entrevistas. Entretanto mis sueños con Sarah Risa continuaban, no todas las noches, pero cada 2 o 3, y sin que yo pensara en ellos durante el día. Me compré una guitarra acústica y empecé a aprender a tocarla, aunque jamás me invitarían a acompañar a Patti Loveless o a Alan Jackson, hacía crucigramas y buscaba nombres conocidos entre las necrológicas del Daily News. En otras palabras, me pasaba el día haciendo un carajo. Todo acabó con una llamada de Harold Oblowski, apenas 3 días después de la de Debra. Fuera había tormenta, una nieve perversa que rápidamente se convertía en aguanieve y que resultó ser la última helada importante de la temporada. Al atardecer se cortaría la luz en todo Derry, pero cuando Harold llamó, a eso de las 5, las cosas todavía no estaban tan mal. Acabo de tener una larga charla con tu editora, dijo, una charla edificante y estimulante. De hecho, acabo de colgar. Ah, ¿sí? Pues sí. En Putnam tienen el pálpito de que tu última novela tendrá un efecto positivo sobre tu posición en el mercado. Y es un pálpito muy fuerte. Ya, respondí, he saltado al siguiente nivel. ¿Qué? Divagaciones, Harold. Continúa. En fin. Ellen Nearing es un estupendo personaje principal y Skate es tu mejor villano. No respondí. Debra ha dejado caer que La promesa de Ellen podría ser el primer libro de un contrato de 3. Un contrato muy lucrativo. Y sin que yo la presionara. 3 libros es un buen número, hasta ahora, ningún editor había estado dispuesto a comprometerse hasta ese punto. Dejé caer la cifra de $9 millones, 3 por novela, pensando que ella se reiría. Pero una gente tiene que empezar por alguna parte y yo siempre lo hago por lo más alto. Creo que debe de haber algún soldado romano en mi árbol genealógico. Más bien un vendedor de alfombras etíope, pensé, pero no lo dije. Me sentía como cuando al dentista se le va la mano con la novocaína y además del diente afectado te anestesia los labios, la lengua y la encía. Si trataba de hablar, seguramente me limitaría a escupir un montón de baba. Harold casi ronroneaba. Un contrato de 3 libros para el nuevo y maduro Michael Noonan. Nada más y nada menos. Esta vez no sentí la tentación de reír. Esta vez hubiera querido gritar. Harold continuó, feliz y despreocupado. Él no sabía que la gallina de los libros de oro había muerto. No sabía que el nuevo Michael Noonan tenía insuficiencia respiratoria severa y torrenciales accesos de vómito cada vez que intentaba escribir. ¿Quieres saber qué me respondió, Michael? Suéltalo. Dijo, es una suma muy alta, pero un punto de partida tan bueno como cualquiera. Pensamos que este libro es un gran paso adelante para él. Esto es extraordinario. Extraordinario. En fin, no llegué a ningún acuerdo porque quería discutirlo antes contigo, pero creo que podemos contar como mínimo con 7 millones y medio. De hecho. No. Dije, interrumpiéndolo secamente. Hizo una pausa lo bastante larga para que yo me percatara de que estaba sujetando el teléfono con tanta fuerza que me dolía la mano. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para relajarla. Mike, si me escucharas. No quiero escucharte. No quiero hablar de un nuevo contrato. Dije. Perdona que discrepe contigo, pero no habrá un momento mejor. Piénsalo, por el amor de Dios. Hablamos de mucho dinero.
No puedo garantizarte que después de la publicación de la promesa de él en la oferta siga en pie. Ya lo sé, interrumpí. No quiero garantías, ni ofertas. No quiero hablar de un nuevo contrato. No es preciso que grites, Mike. Te he oído. ¿Le había gritado? Sí, supongo que sí. ¿Estás insatisfecho con Putnam? Creo que Debra se sentiría fatal si se enterara. Y estoy seguro de que Phyllis Grant hará cualquier cosa para resolver cualquier problema que tengas. Te acuestas con Debra, Harold, pensé y de repente me pareció la idea más lógica del mundo. Harold Oblowski, bajo, rollizo, cincuentón y calvo incipiente se estaba tirando a mi rubia y aristocrática editora. ¿Te acuestas con ella y hablan de mi libro mientras están en una cama del plaza? ¿Calculan cuántos huevos de oro sacarán de esta vieja y cansada gallina antes de retorcerle el cuello y hacer caldo con ella? ¿Es eso lo que traman? Pero no verbalicé nada de eso. Harold, en este momento no puedo ni quiero hablar de ese asunto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan irritable? Pensé que te pondrías muy contento. No me pasa nada, pero es un mal momento para hablar de un contrato a largo plazo. Y ahora tendrás que disculparme, Harold. Tengo algo en el horno. Podemos discutirlo la semana pro. No, respondí y colgué. Creo que fue la primera vez en mi vida de adulto que le colgué el teléfono a alguien que no era un agente de televenta. No tenía nada en el horno, desde luego, y estaba demasiado nervioso para pensar en cocinar. Así que fui al salón, me serví un whisky y me senté delante del televisor. Permanecí allí sentado largo rato, mirando todos los programas sin ver ninguno. Fuera, la tormenta arreciaba. Al día siguiente habría árboles caídos en todo Derry y la ciudad tendría el aspecto de una escultura de hielo. A las 9:15 se cortó la luz, luego regresó durante unos 40 segundos y volvió a cortarse. Lo tomé como una señal para que dejara de pensar en el inútil contrato de Harold y en cómo se habría reído Joa de su oferta de $9 millones. Me levanté del sofá, apagué la tele para que no se encendiera sola a las 2 de la mañana, no debería haberme preocupado, porque la corriente siguió cortada en todo Derry durante casi 2 días, y subí a mi habitación. Arrojé la ropa a los pies de la cama, me acosté sin molestarme en lavarme antes los dientes y me dormí en menos de 5 minutos. No sé cuánto tiempo después empezó la pesadilla. Fue el último sueño de lo que ahora llamo la serie de Manderley, el sueño culminante. Y supongo que lo hizo más aterrador fue despertar y encontrarme en medio de una oscuridad absoluta. Empezó como los demás. Voy andando por el camino, oyendo a los grillos y a los omorgujos, mirando las rendijas del cielo que se oscurece. Llego al sendero particular y ahí sí que ha cambiado algo, alguien ha puesto una calcomanía en el cartel de Sara Risa. Es publicidad de una emisora de radio, 102.9, la frecuencia de rock and roll de Portland. Vuelvo a alzar la vista al cielo y veo a Venus. Le pido un deseo, como de costumbre. Le pido volver a ver a Joanna mientras percibo el olor acre y penetrante del lago. Alguien acecha en el bosque, sacude las hojas, rompe una rama. Parece una criatura grande. Será mejor que bajes, Mike, dice una voz en mi cabeza. Alguien te ha preparado un contrato. Un contrato de 3 libros, y esos son los peores. No puedo moverme. No puedo caminar. Solo puedo permanecer ahí de pie. Tengo bloqueo del caminante. Tonterías. Puedo andar. Esta vez puedo andar. Es un progreso decisivo. En mi sueño pienso, esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Comienzo a bajar por el sendero, internándome más y más en el fresco pero acre olor de los pinos, pasando por encima de algunas de las ramas caídas y retirando otras de mi paso con el pie. Levanto una mano para retirarme el pelo húmedo de la frente y veo el arañazo debajo de los nudillos. Me detengo a examinarlo con curiosidad. Ahora no tienes tiempo, dice la voz. Baja. Tienes que escribir un libro. No puedo escribir, respondo. Eso se ha terminado. He entrado en los últimos 40 años de mi vida. No, dice la voz, con un tono implacable que me asusta. Tenías bloqueo del caminante, no bloqueo del escritor, y como ves ha desaparecido. Ahora date prisa y baja. Tengo miedo, le digo a la voz. ¿Miedo de qué? ¿Y si la señora Danvers está allí abajo? La voz no responde. Sabe que no tengo miedo del ama de llaves de Rebecca de Winter, que no es más que un personaje de un viejo libro, es solo un saco de huesos. Así que reanudo la marcha.
Al parecer no tengo alternativa, pero mi miedo crece con cada nuevo paso, y cuando estoy a mitad de camino de la casa de troncos, el pánico me ha calado los huesos como si tuviera fiebre. Algo va mal, algo está trastornado. Huiré, pienso. Me iré corriendo por donde he venido. Si es necesario, correré y correré hasta llegar a Derry y no volveré nunca. Pero oigo una respiración agitada y unos pasos amortiguados a mi espalda. La criatura del bosque ahora está en el sendero, pisándome los talones. Si me vuelvo, su sola visión me hará perder el juicio. Estoy seguro de que es un ser gigantesco y hambriento con los ojos rojos. La casa es mi única esperanza. Sigo andando. Los arbustos me atenazan las piernas como si fueran manos. A la luz de la luna nunca había aparecido en mis sueños, pero los anteriores no habían durado tanto, las hojas parecen caras con sonrisas perversas. Veo ojos parpadeantes y bocas risueñas. Abajo están las ventanas negras de la casa y sé que cuando entre en ella no habrá electricidad porque la tormenta la ha cortado. Pulsaré el interruptor una y otra vez, hasta que una mano me coja de la muñeca y tire de mí, como un amante, arrastrándome hacia la oscuridad. Ya he recorrido las 3/4 partes del camino. Veo los peldaños hechos con traviesas de ferrocarril que conducen al lago y la plataforma flotante en el agua, un cuadrado negro en un sendero de luz de luna. La ha puesto Bildin. También veo algo rectangular en el sitio donde el sendero termina en un porche. Ese objeto no estaba allí antes. ¿Qué será? Después de 2 o 3 pasos, lo sé. Es un ataúd, el ataúd por el que regateó Frank Harlan porque según él el tipo de la funeraria quería timarme. Es el ataúd de Joa. Está de canto y con la tapa abierta apenas lo suficiente para que vea que dentro no hay nadie. Quiero gritar. Quiero dar media vuelta y volver corriendo sobre mis pasos. Me arriesgaré a ver a la criatura que me sigue. Pero antes de que pueda hacerlo, se abre la puerta trasera de Sararisa y una figura pavorosa escapa hacia la creciente oscuridad. Es una figura humana y no lo es. Es un ser pequeño, blanco y contraído, con los brazos levantados. No tiene cara donde debería tenerla y sin embargo chilla con una voz gutural parecida a la de los omorgujos. Me doy cuenta de que es Joanna. Ha conseguido escapar del ataúd, pero no de su sábana mortuoria. Se ha enredado con ella. Qué pavorosamente veloz es. No flota como uno imagina que deben de flotar los fantasmas, sino que corre por la cuesta hacia el sendero. Ha estado aguardando allí durante todos los sueños en los que yo estaba paralizado, y ahora que por fin he conseguido bajar, se propone atraparme. Naturalmente, gritaré cuando me coja con sus brazos de seda, gritaré cuando huela su carne podrida e infestada de gusanos, cuando vea sus ojos oscuros y ausentes a través de la delgada tela. Gritaré mientras la cordura abandona mi mente para siempre. Gritaré, pero allí no hay nadie que me oiga. Solo me oirán los omorgujos. He regresado a Manderley y esta vez no podré marcharme. Cuando la criatura blanca y aullante iba a cogerme, desperté en el suelo de la habitación, gritando con una voz ronca, llena de horror y golpeándome la cabeza repetidamente contra algo. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que descubrí que ya no estaba dormido, que ya no estaba en Sararisa? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que me diera cuenta de que me había caído de la cama y había cruzado la habitación a gatas, de que estaba a 4 patas en un rincón, golpeándome la cabeza en el punto donde las paredes se unen? ¿Haciéndolo una y otra vez como un loco en un manicomio? No lo sabía, era imposible saberlo con la electricidad cortada y el reloj de la mesilla de noche parado. Sé que al principio no quise moverme del rincón porque me parecía un sitio más seguro que el resto de la habitación, y sé que continué en las garras del sueño largo rato después de despertar. Supongo que porque era incapaz de encender la luz y acabar con su poder. Tenía miedo de que si me apartaba del rincón, la criatura blanca saliera corriendo del baño, aullando con su voz muerta, impaciente por acabar lo que había empezado. Sé que estaba temblando, que tenía frío y que estaba empapado de cintura para abajo porque me había meado. Permanecí en el rincón, húmedo y agitado, escrutando la oscuridad, preguntándome si las imágenes de una pesadilla tenían suficiente poder para volverte loco. Entonces pensé, y todavía lo pienso, que esa noche de marzo había estado a punto de averiguarlo. Finalmente me atreví a salir del rincón. Me quité los pantalones mojados del pijama en el centro de la habitación y súbitamente me sentí perdido. Siguieron 5 minutos angustiosos y surrealistas, tal vez solo fueran 2, en los que anduve a gatas de un lado a otro en la habitación familiar, chocándome con los objetos y gimiendo cada vez que la mano que agitaba ante mí, buscando a tientas, se topaba con algo.
Al principio me parecía que todo lo que tocaba era una horrorosa criatura blanca. Nada de lo que rozaba me resultaba familiar. Puesto que los reconfortantes números verdes del reloj de la mesilla estaban apagados y que yo había perdido temporalmente el sentido de la orientación, bien podría haber estado gateando en una mezquita de Addis Abeba en Etiopía. Por fin di con el hombro contra la cama. Me incorporé, quité la funda de una de las almohadas y me sequé la entrepierna y los muslos con ella. Volví a meterme en la cama, me cubrí con las mantas y permanecí allí temblando, escuchando el constante tamborileo del aguanieve sobre las ventanas. Aquella noche no dormí y el sueño no se desvaneció como suelen desvanecerse los sueños. Mientras estaba tendido de lado y los temblores se reducían gradualmente pensé en el ataúd, en el sendero, en que paradójicamente tenía cierto sentido, yo amaba a Sara Risa. Y si tenía que aparecer como fantasma en algún sitio, sería allí. ¿Pero por qué iba a querer hacerme daño? ¿Por qué mi Joa iba a querer lastimarme? No se me ocurría ninguna razón. Pasó el tiempo y llegó un momento en que reparé en que el aire había adquirido una oscura tonalidad de gris, las siluetas de los muebles acechaban en ella como centinelas en la niebla. Eso estaba mejor. Decidí que encendería el horno de leña de la cocina y prepararía café fuerte. Eso me ayudaría a dejar atrás el sueño. Me senté en la cama y levanté la mano para retirarme el pelo sudoroso de la frente. Entonces me quedé paralizado con la mano delante de los ojos. Debía de haberme hecho un arañazo mientras andaba a gatas en la oscuridad, desorientado, buscando la cama. Tenía una herida superficial en el dorso de la mano, justo debajo de los nudillos, el mismo que me hice en el sueño.